En efecto, ocurrió que estaba atravesando Estados Unidos en coche, desde Nueva York a Los Ángeles, y cuando íbamos por Kansas, más o menos, por Kansas, el estado de Kansas, nos desviamos y había un prado muy grande con unas vacas que se nos quedaron mirando, cientos de vacas, ¿no? Como quien ve alienígenas, pero no eran, para nosotros eran casi también ellas alienígenas. Y en ese momento recordé que estoy hablando ahora del año 2010, pues recordé que en el año 1967, el año en el que yo nací, pero un mes antes de que yo naciera, mi padre había estado por allí, por Kansas, Missouri, por cuestiones profesionales, seleccionando vacas para traer a Europa, en concreto a España. Y bueno, recordé, claro, que él había hecho como un cuaderno de bitácora mecanografiado con fotografías de 1967. Y bueno, esa visión de las vacas, y en ese cuaderno de bitácora había fotografías de vacas mirando a cámara. Entonces, claro, de repente algo se une, porque en aquel momento, en 2010, mi padre ya está enfermo, como ves la proximidad de la muerte y de repente algo vuelve a tu cabeza y yo recuerdo pues ese cuaderno de bitácora, ese viaje de mi padre, yo ahí, 40 y pico años más tarde, inesperadamente, no fue algo... Bueno, entonces empieza a unir cosas y bueno, y se aparece la idea, o empieza de algún modo a aparecerse la idea de algún día escribir algo acerca de mi padre, que era un profesional muy pionero en su trabajo de veterinaria, porque esto no te lo he comentado, pero él era veterinario. Y bueno, pues ahí empieza un poco. Pero bueno, yo no sabía que iba a escribir nada, ¿no? Pero yo creo que ahí empieza ya a gestarse algo, ¿no? A ese encuentro con vacas en Kansas y no sé qué, mirando a cámara, se une el recuerdo de yo a lo mejor tener 8 años y aparece por la casa familiar el disco Atom Heart Mother, que es Madre de Corazón Atómico, de Pink Floyd, traído por alguna de mis hermanas mayores, supongo, y mi padre se fija en el disco, pero él no se fija en el contenido, al Pink Floyd le daba exactamente igual. Mi padre hoy tendría 100 años, es decir, de una generación que para el Pink Floyd ni existía ni le interesaba nada, pero se fija en la portada, con esa vaca que mira a la cámara. Entonces él me empieza a contarme, a explicarme, mejor dicho, qué tipo de vaca es, qué raza es, qué tipo de leche da, por qué hay que alimentarla así o asá, por qué mira de esa manera, por qué no tiene cuernos, el tipo de pasto en el que está, por qué es... Y bueno, son cosas que se te quedan en la cabeza porque en el fondo son como momentos epifánicos de algo más profundo, que sería algo así como allí donde todo el mundo fija su mirada, en este caso en el disco, él fija la mirada en otro lugar, en un lugar en el que nadie se fija. Y esto es una constante en todo el libro, que es la idea de una persona que se va como fijando en la cara B de las cosas. Y como digo en el libro, él nunca me contó un cuento para niños, pero me describió cosas reales, mostrando un poco el lado fantástico de las cosas, o por lo menos desde mi visión de niño, ¿no? Y eso era muy interesante porque lo enlazo con lo que tú dijiste al principio de tu intervención, que era cuando me decías que conecta con unir cosas diferentes. En el fondo mi literatura también es eso, de unir diferentes disciplinas de ciencia, de literatura, de economía, de publicidad, en un libro. En general, toda mi literatura es eso. Y con los años me he dado cuenta de que es una especie que él también hacía así en su propio trabajo, ¿no? Bueno, y eso me lleva a la idea importante de cómo los padres en general, claro, nos van transmitiendo hábitos, formas de afrontar la vida, que aunque no se verbalicen, están ahí. Es un hilo conductor subterráneo, pero que tiene una potencia tremenda y que cuando eres adulto, pues en un momento dado te das cuenta, ¿no? Claro, efectivamente, dices bien que es uno de los temas principales del libro y yo lo cuento a través del momento en el que mi padre, hay un día en el que no me reconoce, o me reconoce a ratos, o unos ratos, y los otros ratos no. Y ese momento para mí fue vertiginoso, sinceramente. O sea, yo nunca imaginé que me fuera a enfrentar en la vida a un momento tan abismal como que tu padre no te reconoce y te planteas la pregunta que está en todo el libro, que es ¿quién hay ahí? ¿Pero quién hay ahí?
¿no? Cuando ves que no te reconoce. O sea, es su rostro, son sus gestos, pero ves que hay otra persona. Es como si te dijeran todo lo que has visto era un decorado y ahora de repente bajamos el telón, subimos el telón y todo era mentira, aparece otra vida. Claro, yo me di cuenta de que por mi profesión como radiofísico hospitalario estaba acostumbrado a contemplar, digamos, la degradación física de una persona, pero no la mental, ¿no? Y fue algo muy, muy difícil, muy duro, y yo creo que en el fondo escribo el libro, entre otras cosas, pero esta es una muy importante para intentar responder esa pregunta de quién hay ahí, ¿no? Que enlaza con lo que tú dices con la identidad, ¿no? Por eso digo que desde entonces casi hay dos pensamientos que dominan mi día a día. Uno es que la realidad no es la realidad, sino un deseo, es algo que deseamos, pero la realidad es como le da la gana ser. Y el que tiene que ver con esto, que es que la identidad es una alucinación del ego. El ego cree que es de una manera, pero la identidad es algo voluble, que cambia. Y bueno, pues claro, es una cosa que es muy, muy dura porque cuando tú ves que la identidad de tu padre es otra, te planteas cuál es la tuya también, ¿no? Sin llegar a resolverlo, pero, ¿no? Y por supuesto todo esto tiene que ver con también el hecho de que la cercanía de la muerte o la cercanía de la muerte activa en nuestra cabeza mecanismos que nunca habíamos pensado y activa ideas extrañísimas que nunca habíamos ni imaginado que tendríamos. Y bueno, aparecen momentos muy misteriosos, ¿no? Bueno, pues muy sencillamente y muy complejamente al mismo tiempo, pero todo ocurre cuando en efecto mi padre muere o está a punto de morir tras subirlo de la UCI, aunque vivió un año más, ya casi era como una persona eso, que ya no reconocía, entonces la muerte veías que se acercaba. Y es cuando pienso que en realidad nadie muere, o sea, lo puedo resumir diciendo que la muerte no existe, ¿no? Porque lo que ocurre es que la persona muerta, el fallecido o la fallecida, resucita de alguna manera en tu cabeza componiéndose de otra manera. Se reconstruye otro ser que tiene que ver con el que tú conociste, pero aparecen cosas nuevas, aparecen cosas diferentes. Y es una suerte de resurrección, claro, una resurrección simbólica, mental, pero que desde luego no muere, ¿no? Y al final lo entendí como la última enseñanza de una persona para su progenie, ¿no? Digámoslo así, o sea, para los que quedan. Yo lo entendí como su última enseñanza, su última lección de vida. Muero para que puedas entender que la muerte no existe y para que puedas entender que me vas a reconstruir y de una manera, incluso, no diría feliz, pero de una manera aceptada y tranquila, ¿no? Y fue algo que a mí jamás se me había pasado por la cabeza este pensamiento, nunca. Bueno, vale, eso es curioso porque en realidad mis padres nunca, mi padre tenía una mentalidad, como digo en el libro, filosóficamente, vamos a decirlo así, moderna. Su idea era que el progreso nos hará mejores, que no había que mirar atrás y mucho menos con nostalgia. Ni siquiera para quejarse de demasiado, había que continuar y había que seguir construyendo un mundo. Por eso se va a Estados Unidos, por ejemplo, a traer vacas, que era algo que desde luego no era habitual, y menos en el año 1967, y con lo que era, hago este paréntesis, con lo que era ir en ese año a un país que era ciencia ficción prácticamente, al medio oeste de ese país, además, y traerlo en avión, eso era un periplo. Kansas-Boston, Boston-Terranova, Terranova-Las Azores, España. O sea, con todo lo que eso compuso, que es un viaje azaroso, con sus partes divertidas y sus partes también peligrosas, como cuento en el libro. Pero bueno, quiero decirte, lo que quiero decir con esto es que toda esa idea de progreso, de ir hacia adelante de una forma optimista y de no mirar atrás, hizo que en realidad nunca me contaran muchas historias del pasado, mis padres, ¿no? Como si no quisieran que viviéramos su vida, que sus hijos viviéramos nuestra propia vida, ¿no? Y no querían como, entre comillas, contaminarnos con historias que a lo mejor lo que hacían eran obstaculizar nuestro propio crecimiento y nuestras propias ideas, ¿no? Pero claro, inevitablemente, como tú dices, al hablar de mi padre, claro, aparece toda una vida de 100 años, de un siglo XX, que empieza con el último año de reinado de Alfonso XIII. O sea, imagínate todo lo que hay ahí luego. Y
inevitablemente, claro que se van dando detalles de cómo era la vida en España y en parte en el extranjero a través de ese siglo y cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo las personas progresaban, cómo las personas daban un salto social, a veces que hoy día sería impensable. O sea, si tú y yo tuviéramos que dar ese salto social, a lo mejor tendríamos que ser más que presidentes del gobierno. O sea, quiero decir que era una época del siglo XX donde los saltos eran muy profundos, muy rápidos y muy grandes, ¿no? Entonces, eso está descrito de alguna manera pues, en las historias que yo luego me encuentro escritas. Porque poco antes de morir mi padre escribió un libro de sus memorias, pero era para uso familiar. Entonces ahí empiezo a ver pues, toda una serie de cosas de cómo el mundo ha cambiado, efectivamente. Bueno, y empiezas a valorar cómo ha habido generaciones, entre ellos, por ejemplo, la suya, que han construido parte de lo que tenemos hoy, es por eso, ¿no? Y ves historias tremendas que hoy día serían inimaginables, de cómo atravesar la península ibérica pues en medio a coche, a caballo, en no sé qué, con niños, con colchones. Y estamos hablando de una clase más o menos acomodada, vamos a decirlo así, ¿no? O sea que, en fin, que efectivamente se hace como una descripción o un recorrido de que inevitablemente aporta un grano sociológico, pero ojo, siempre desde el punto de vista del detalle de una persona, porque esto me gusta aclararlo. No lo quería escribir con técnica documental, no me interesaba el documento. Me interesaba escribirlo con técnica literaria, con técnica novelística. ¿Qué pasa? Que como todo lo que cuento ahí es verídico, vamos a decirlo así, me resultó muy difícil poder escribir algo verídico en técnica literaria y además que es de alguien tan cercano como es mi padre y mi madre también. Entonces, claro, por eso he estado 12 años escribiendo este libro, porque no encontraba el tono, no encontraba la forma, y bueno, al final ha salido lo que ha salido, yo estoy muy contento, pero no ha sido fácil, ¿no? Bueno, pues también es una gran pregunta porque has dado en la clave de algo que yo tampoco había imaginado antes de escribir este libro, ¿no? Y era la sensación, pero bueno, esto es una sensación, ¿no? Y además quien busque en mí un líder se decepcionará, pero te puedo decir algo, a lo mejor dentro de un año he cambiado, ¿no? Pero sí que de verdad, cuando he terminado el libro, lo he entregado a la editorial, está editado, me doy cuenta, siento, más que darme cuenta, siento como si ya no pudiera volver a escribir de la manera en que escribía antes, sinceramente. No sé, hay una exposición ya ahí de mi vida, pero hacia mí mismo, ¿no? Hacia mí mismo, hacia los materiales literarios, cómo trato eso, cómo trato ese libro, cómo trato la muerte, cómo trato la vida, que de repente pienso que ya a lo mejor ya no me apetece seguir escribiendo como escribía antes. Estoy hablando de la ficción, ¿eh? No de la poesía y por supuesto no del ensayo, ¿no? Pero es una pregunta, es algo que yo tendré que ir viendo con el tiempo, pero desde luego la primera impresión es que algo ha cambiado y que ya no podré volver a escribir como escribía antes, ¿no? Lo cual no me importa, porque la vida es evolución y precisamente una enseñanza que con el tiempo veo de mi padre es esa, ¿no? Que hay que ir hacia adelante y hay que aceptar esos cambios y hay que, pues como se diría hoy día, que él nunca usaría esa palabra porque no estaba, había que gestionarlos de la mejor manera posible esos cambios pues para ir hacia otro lugar y hacia otras formas de escritura, otras formas de entender, otra cosmovisión también, ¿no? Pero bueno, es cierto que ahí ha pasado algo, ¿no? Voy a hablar a recomendar dos libros de poemas. A mí la poesía casi es lo que más me interesa, junto con el ensayo, pero la poesía especialmente. Primero voy a recomendar un poemario del poeta Eduardo Moga, que se llama Poemas enumerativos, editado por Ediciones Olifante, que es un poemario peculiarísimo, que enumera el mundo, casi como lo que haría Perec, pero en poesía, y es fascinante porque al mismo tiempo que enumera todo lo que puedes ver, reflexiona acerca de qué significa clasificar, qué significa enumerar, qué significa el mundo que nos rodea, y por lo tanto me ha parecido un poemario fascinante que se ha editado este año.
Luego me gustaría también recomendar el libro de poemas de María Sánchez, Fuego la sed, editado por La Bella Varsovia. Eh, Precisamente una poeta, escritora que es veterinaria, precisamente, y que, bueno, tiene una mirada muy peculiar, muy única acerca de lo que es la naturaleza, de lo que es hoy día, digamos, o sea, lleva como una poetización de lo natural de una manera que yo creo que es casi única, ¿no? En el género de la poesía, y creo que es una voz muy fresca y al mismo tiempo muy consolidada y con un pleno sentido, ¿no? Luego quería recomendar una novela que es de José Ovejero, que su última novela, que se llama Vibración. A mí José Ovejero me parece uno de los importantes autores en español vivos, y es una novela que ha editado Galaxia Gutenberg y que crea un mapa de un territorio, de una zona, casi a lo región, como Juan Benet o como hacía Faulkner, o crea un territorio imaginario que no es tan imaginario en la península ibérica, donde ocurren cosas muy extrañas entre rurales y urbanas, y hay una serie de vibraciones, precisamente reales o simbólicas, que van tejiendo una trama de, vamos a decir, de una inquietud histórica, ¿no? Con su trama y, bueno, y su peripecia de novela, que no voy a contar. Me parece además de una escritura tremendamente precisa. Esas personas que dices que sabe escribir, ¿no? Que no somos chapuzas por naturaleza, como yo, nos da una envidia la gente que de verdad sabe escribir, ¿no? Una precisión, una cosa. Y esa novela me ha encantado. Y luego voy a deciros un libro de ensayo que es recién editado de Javier Gomá, que se llama Universal Concreto, el libro. A mí me interesa mucho toda la trayectoria que está haciendo Javier Gomá a través de la filosofía, la ética y lo que él llama no sé, o puede llamar la excelencia, ¿no? La excelencia cívica. Y bueno, es un pensador para mí importante, y este libro es que, bueno, lo empecé a leer hace poco, anteayer en concreto, entonces no voy muy adelantado, pero sí que me interesa mucho cómo él va definiendo que lo que hay en concreto en cada uno, ese ser que hay en cada uno, puede ser universal también, se puede convertir en un ejemplo universal. Y creo, bueno, que tiene un valor social y ético interesante, aparte de que está muy bien documentado. Él es un erudito en la filología clásica. Bueno, es un libro que es de un pensador, creo que, bueno, pues que tiene mucho que decir. Y luego estés de acuerdo con él o no, en muchas cosas o no, pero bueno, para eso está el pensamiento también, para hablarlo y discutirlo, ¿no? Y bueno, son estos libros los que se me han ocurrido. Podría haber citado otros muchos porque, como quienes escribimos, o por lo menos yo leo como 15 libros al mismo tiempo, por decir algo, pero estos son los que me han venido de inmediato a la cabeza.